Hoy vamos a estudiar el cuento policial. Como verás, en este cuadro se presentan algunas de las características y elementos propios de este tipo de cuentos. Hay algunas cuestiones que son comunes a todo el género narrativo, pero a continuación vamos a ir desarrollando cada una de las ideas que están presentes en este cuadro. Como ya dijimos anteriormente, el cuento policial es un tipo de relato de ficción, ¿sí? Pertenece al género narrativo. Por lo general, los cuentos policiales se tratan de relatos cortos, que presentan pocos personajes y una línea de acción única y concentrada. ¿Por qué? En este tipo de cuentos, la trama gira en torno a un misterio, que suele ser un crimen, y nos cuenta el proceso para resolver ese misterio. También nos presentan pistas que van conduciendo hacia un sospechoso, que por lo general ese primer sospechoso termina siendo inocente, en donde la policía no puede resolver ese misterio y aparece un nuevo personaje que es típico de este tipo de cuentos, el detective, como un personaje que tiene ingenio y astucia para poder llegar al fondo del misterio y develar quién es el verdadero culpable de esa situación. Dijimos que en este tipo de cuentos hay un personaje que destaca, y es el del protagonista, que en este caso son los detectives o investigadores. Este personaje puede no estar relacionado con la policía, pero el trabajo de este detective e investigador es el de poder resolver el crimen o misterio que se presente como problema a resolver. Este detective tiene la astucia y el ingenio para identificar pistas o claves que no hayan sido vistas por ninguno de los otros personajes del cuento, y, por lo general, ellos cuentan con ayudantes que son los que le permiten ir intercambiando ideas sobre las pistas que van recogiendo. Entre los detectives más famosos podemos encontrar Sherlock Holmes, que tiene a su asistente Watson y que ha sido protagonista no solamente del cuento en sí, sino también de películas basadas en esos cuentos. Ahora bien, vamos con cuestiones que hacen al género narrativo. Sabemos que en todo cuento hay tres momentos que son importantes. El primero es el inicio, en donde es breve, se presenta la situación inicial, el lugar donde se desarrolla la historia, el tiempo y los personajes que van a estar involucrados. El segundo momento es el desarrollo o nudo, que es cuando desde la situación inicial se presenta algún cambio o problema que debe ser resuelto. Y el tercer momento es el del desenlace o final, en donde el problema se resuelve. En el caso del cuento policial, el final es cuando se resuelve el misterio. Otro elemento importante es el narrador. En las narraciones siempre encontramos a alguien que es el que cuenta la historia. Hay veces donde es un personaje de la historia el que cuenta los hechos, que puede ser un protagonista o testigo de lo que sucede en la historia, pero sin tomar partido. Eso se dice que es un narrador de tipo testigo. Hay otro narrador que es uno que no forma parte de la historia y cuenta los hechos en tercera persona. Dentro de estos que cuentan la historia, hay uno que es el narrador omnisciente, y es un narrador que sabe todo lo que pasa y sienten los protagonistas de la historia. Y por último, hay un narrador que se llama narrador deficiente, y es un narrador que sabe menos que los personajes y que va descubriendo la historia junto con el lector. Para terminar, vamos a leer un ejemplo de una narración en primera persona y otra en tercera, para que se entienda y se pueda diferenciar bien una narración de otra. En primera persona,
Hacía una mañana espléndida de abril, con el sol brillante al oeste y un cielo azul claro. No hacía tanto calor. Una fina brisa acariciaba mi piel y hacía que mi cabello volara como los flecos de la cola de una cometa. Benjamín y yo estábamos allí en la cima de la Torre Eiffel contemplando la mágica vista de la ciudad. ¡Oh, París! La ciudad del amor. No podía creerlo. Cerré los ojos y los abrí un par de veces solo para comprobar que no era un sueño. Como vemos, acá está contando las sensaciones la protagonista del relato. Vamos a verlo ahora en tercera persona. Era una mañana muy hermosa de abril, con un cielo azul claro y sin ninguna nube que se asomara para opacar el paisaje. El sol se dejaba ver con todo su brillo por el oeste de la ciudad. El día se sentía muy bien, pues no hacía tanto calor. Por las calles una fina y fresca brisa de primavera se hacía sentir, y con ello el día no podía ser mejor. Annie, una chica veinteañera, soñadora y encantadora, y Benjamín, un chico simpático, bien parecido, y también soñador pero algo callado, estaban en la cúspide de la Torre Eiffel, admirando el hermoso paisaje urbano de la ciudad, las casas, los puentes y todo lo que lograban ver sus ojos en el horizonte azul del cielo parisino. Como vemos, este segundo relato lo está contando alguien que está observando la situación desde afuera, ¿sí? Y está contando qué es lo que están haciendo y en este caso están admirando los protagonistas de este relato. Simplemente esta forma de ver los dos relatos que se ven en la pantalla son simplemente para contrastar cómo es un tipo de narración en primera persona y otro en tercera persona. Así se comprende lo que estamos planteando en cuanto a los diferentes tipos de narradores y tipos de relato.